Saludo en Cristo Jesús a ti que me ves y que me escuchas. En el día de hoy nos encontramos en la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia en la actualidad. En este 2022 dejemos que el Espíritu Santo llegue a cada uno de nuestros hogares, católicos y no católicos. Hoy nos encontramos en el Parque de los Fundadores del municipio de Tauramena, Casanare, Colombia. Estemos atentos a la palabra de Dios y al mensaje que nos deja de salvación y vida eterna. En esta fiesta de la solemnidad de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia en la actualidad, como aquella vez en el cenáculo, la llegada a la Virgen María y los apóstoles, tengamos presente una primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 1 al 11, Salmo 103, envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. En una segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versos 3b al 7, punto 12 al 13, y del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 19 al 23. Según el Evangelio de San Juan, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para nuestra meditación tengamos presente estas frases: el don pascual del resucitado, su Espíritu. Dejarnos transformar por el Espíritu del resucitado. En un primer momento, el centro de los textos es naturalmente el acontecimiento de Pentecostés. La primera comunidad recibe de su Señor, como se lo había prometido, el mejor don, su Espíritu Santo, plenitud y complemento de la Pascua. El mismo que resucitó a Jesús es el que ahora despierta, vivifica y resucita a la comunidad y la llena de insospechada valentía para la misión que tiene encomendada. El Espíritu obra así, llena por dentro y lanza hacia afuera. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar. Es entusiasta el lenguaje del prefacio de hoy, agradeciendo a Dios Padre esta donación de su Espíritu. El Espíritu es la plenitud de la Pascua. Para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos tuyos por su participación en Cristo. El Espíritu es quien anima y da vida a la comunidad, aquel mismo Espíritu que desde el comienzo fue el alma de la iglesia naciente, o como dice la oración colecta, por el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones. También es quien actúa con una proyección misionera y universal el proyecto de salvación. El Espíritu que infundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos, que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas. Dejarnos transformar por el Espíritu del resucitado. Debemos alegrarnos de este don de Dios, plenitud de la Pascua. En nuestra oración solemos pedir a Dios paz, justicia, salud, libertad, buenas cosechas del campo, éxito en nuestras empresas. Y Dios nos da su Espíritu, que es lo mejor, el que nos da la verdadera paz y libertad y éxito. El que ha sido lleno del Espíritu ya desde el bautismo tiene que vivir, como dice Pablo, según el Espíritu y no según la carne. Pablo contrapone los criterios y la fuerza de Dios. Por una parte, vivir en el Espíritu,
y los criterios y los recursos meramente humanos, por otra, vivir según la carne. Si vivimos conforme a la carne, vamos directos a la muerte, si según el Espíritu, a la vida. Para Pablo, una de las consecuencias de vivir según el Espíritu es que somos hijos y que nos sentimos libres como miembros de la familia de Dios. Si tenemos dudas de que sea posible vivir conforme a la mentalidad divina en este mundo, Pablo se atreve a hacer una afirmación fundamental para los que hemos celebrado la Pascua de Cristo durante 7 semanas. El Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos vivificará también sus cuerpos mortales. La misma mano poderosa de Dios que sacó a Jesús de entre los muertos puede hacer que también nuestra persona o nuestra comunidad, a pesar de ser débil y pecadora, sea transformada en luz y gracia. Ya sería un buen fruto de nuestras 7 semanas de Pascua si de ellas saliéramos con esta convicción de que somos hijos en la familia de Dios y dijéramos en verdad, aunque sea una sola vez al día, movidos desde dentro por el Espíritu, Abba, Padre. Se tendría que llenar de alegría todo nuestro ser y sentirnos estimulados a vivir un estilo de vida según el plan de Dios. Preguntémonos, ¿qué significa hoy Pentecostés para la Iglesia Católica? ¿Qué implica para el discípulo de Jesús recibir el Espíritu Santo? Oremos. Señor, te damos gracias porque no nos dejas solos, sino que nos das tu Espíritu y desde el día de nuestro bautismo nos concede vivir como hijos de Dios y miembros vivos de la Iglesia. Amén. Damos gracias a Dios por todos los 50 días de la Pascua. Demos gracias al Señor por el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Paráclito, el abogado, el que aboga por cada uno de nosotros. Y bueno, al ir concluyendo con esta solemnidad de Pentecostés 2022, nuestra vida pascual, les invito a ser testigos del amor de Dios, testigos del amor de Cristo Jesús, testigos del Espíritu Santo en el mundo. Y por eso de lo alto recibamos esa gran bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por su participación en la Pascua, en la novena al Espíritu Santo, y sigamos siendo discípulos mensajeros del amor de Dios allá donde el Señor nos va colocando en el día a día.